un jeep muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. El Forca, lo normal cuando hacías algún movimiento por el desierto, era encontrártelo al cabo de cierto tiempo, parado, con el capó levantado, en la dirección del viento dominante, esperando que se refrigerara. Y allí mostró en el desierto un defecto de construcción raro, porque tenía mucha fama. Era en el circuito de entrada del carburador. Como hacía mucho calor, había una aguja construida en la entrada del carburante, pero esa aguja se quedaba pinchada en la tapa del carburador. Entonces, la primera vez que yo vi a un legionario, el mecánico, sacarse un martillo y al darle un martillazo y que el coche andara, me quedé. Okay. Esas son las cosas que, lo más significativo. De Sara no me queda nada más que deciros que ahora va a hacer, me parece, 66 años, exactamente, 64, no tanto. El pasado 23 de julio hizo exactamente 64 años que dejé el SA y la Legión desde el Farsia. El Farsia era uno de los destacamentos que teníamos más al interior. Más el Caquima era el último y el Farsia era el penúltimo. Había un calor de justicia en ese Farsia. El único refugio que teníamos era hacer unos hoyos y taparnos con ramajes que había unas arañas como la palma de la mano. Pues el cambiar el Farsia de la noche a la mañana por Aranjuez, en cuestión de nada de tiempo, porque cogí un avión. Después de despedirse, el capitán de mi escuadrón hizo desfilar el escuadrón todo delante mía, y llegar a Aranjuez con esas alamedas y con esa piscina de chicas en bañador fue un cambio inolvidable. Dejar el Sara por aquello. Y ahora me gustaría hacer un pequeño inciso que no hice antes, más que nada por mi hermana. Y fue como consecuencia de una anécdota que refiero en el libro, que la titulo Mi amigo Vino. Vino era un jordano que fue compañero mío en Estados Unidos. Y cuando yo volví de Londres, estuve destinado en el Estado Mayor de la Defensa, y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, como le dijeron, le habían invitado a los ingleses y los jordanos a visitas, y también los de Corea. El almirante que mandaba mi división entonces, dije, pues llévate a un Zurunzaga que acaba de venir de allí, chamulla en inglés y tal. Total, que el hombre me cogió. Y mi hermana se quedó sorprendida cuando, sin saberlo, me vio en la televisión, y cuántas veces me lo decía, que yo hice las veces de intérprete con el rey Hussein, que la pasé morada porque Hussein hablaba muy bajico y yo no le entendía hasta que lo oí, brother. Ay, amigo, ya sé por dónde anda. Que preguntaba por el rey Juan Carlos, que le llamaba mi hermano. Javi Maribaital Brada, ¿cómo está mi querido hermano? Esto lo cuento en tu memoria, que me la recuerda muchas veces. Y ahora vamos a otra cosa importante, que es mi relación con don Juan Carlos. Con don Juan Carlos tuve la suerte de coincidir con él en la Academia General Militar. Y en el libro cuento cómo lo conocí. Y luego cuento también una serie de cosas, principalmente el acierto que tuvo en elegir a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Adrián Navarro estuvo un año, apenas hizo nada. Adolfo Suárez, en 9 meses al frente del gobierno, consiguió la legalización del Partido Comunista de Santiago Carrillo, el de Paracuellos, la terminación de las Cortes franquistas,
Y todo eso sin pegar un tiro. Eso es un mérito que tiene, sin duda, Adolfo Suárez. Yo he leído, he procurado documentarme en eso, y ahora me alegro mucho de estar viendo a José María, porque a José María Martínez de Haro lo conoció y estuvo con él. Y quizás José María nos pueda aclarar, porque yo he leído que la designación de Suárez fue como consecuencia de una propuesta de una terna que hizo el Consejo del Reino, y el rey sacó a Suárez cuando estaba Bravo López y otros que parecían que tenían más valor que él. Por otra parte, sin embargo, he leído que el nombramiento de Suárez fue una decisión del rey, que lo eligió por haber sido Suárez secretario general del movimiento. Prácticamente casi era cuando ocurría esto. Y también un poco de acuerdo con la oposición. Luego, cuando en el coloquio, espero que José María nos pueda dar alguna luz sobre esto. En ese libro también sobre el rey, saco a colación la actuación que tuvo el rey en defensa de la Constitución, don Juan Carlos, no el 24 cuando salió de uniforme, no, el 23 a las 8 menos cuarto de la tarde. Gabellas, el teniente general Gabellas, era el jefe de Estado Mayor del Ejército, el jefe, y escribió su memoria. En la memoria de Gabellas se puede leer, cuando se dio cuenta de que se había sublevado el capitán general de Valencia, porque al principio decía el capitán general de Valencia, ¿no?, que los carros estaban en Valencia porque venían de ejércitos de tiro. Luego se dio cuenta, porque el jefe era muy amigo del capitán general de Galicia, Pose, y Pose le dijo que había hablado con él y le había dicho que se había sublevado, y entonces le faltó tiempo a Gabellas para destituirlo. Y eso me parece que era sobre las 7 y media del 23. Claro, Gabellas no tenía un pelo de tonto, porque él dijo: tú entrega el mando al gobernador militar, que era Caruana, y le faltó tiempo para ir al rey y decirle: Majestad, quiero que usted corrobore y la arresto o el haber depuesto como he depuesto al... Pues entonces Gabellas lo confirma, dice que el rey le dijo: no te retires, y llamó a Millán, y él lo cuenta en su libro, que oyó como decirle: queda destituido del mando. Eso lo digo porque hay mucha gente que dice que el rey, que no sabía que si iba, que si no iba. No. El rey, en defensa de la Constitución, ya estaba actuando en aquella tarde. Perdón un momento. Del libro y de don Juan Carlos también voy a referirme aquí ahora, que lo cuento en el libro, la deuda que contrajo España con dos de sus tenientes generales. Uno era un gallego, Guillermo Quintana, que era el capitán general de Madrid, cuando el 23 de febrero. Quintana fue el que ordenó a la división acorazada que se quedara en su sitio. Y sin mediación del rey, de nadie, abortó por completo el golpe. Después de 2 o 3 años después, ETA lo mató al teniente general ya después. Y don Juan Carlos dijo en su entierro: Guillermo, España nunca sabrá cuánto te debe. Yo publico ahora mi primer libro,
Y quiero romper una lanza a favor, lo mismo que lo ha hecho el rey Juan Carlos con el teniente general Quintana. Yo quiero romper la lanza con Andrés Casinello. Andrés Casinello, almeriense, cuando era comandante, era el que estaba a cargo del servicio de información, y Adolfo Suárez le encargó a Casinello la gestión con Tarradellas, con el de la peluca, el Carrillo, y con Felipe González. Y gracias a la gestión de Andrés Casinello se salió eso adelante. Andrés Casinello ha muerto este año. Por eso, como estamos agradeciendo a las cosas, yo quiero recordar, y lo recuerdo en mi libro, a nuestro paisano, el hombre ha muerto, y me temo ni siquiera que sus paisanos hayan tenido conocimiento de todo lo que ha hecho por nosotros y por toda España. Pues después de esto ya no me queda nada más que acortar un poco y hablar de mi vida militar, que para acortar, pues voy a contaros una cosa que creo que es muy importante, porque tiene mucha incidencia en lo que está ocurriendo ahora. Me salto lo de Inglaterra y Fraga y todas esas cosas que las podéis leer ahí. Vámonos al año, era 1983. En ese año asistí en Alemania, en Weingarten, a un simposio sobre patrullas de reconocimiento en profundidad, que estaba previsto que actuaran a retaguardia de los grupos de ejército del primer escalón del Pacto de Varsovia. Los grupos de ejército no tenéis idea de la cantidad de gente que es eso. Eso son varios ejércitos, cada grupo de ejércitos. A lo que voy, en aquellos años, en el año 83, el Pacto de Varsovia tenía, además de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la URSS, Albania, Alemania Oriental, que prácticamente tenía toda la Prusia guerrera, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, todo eso estaba en el Pacto de Varsovia. Hoy día, todo eso está en la OTAN. Y además, Finlandia, que era neutral, y ¿cuál es la otra? Noruega, no, la Suecia también se ha metido ahora en la OTAN. Lo traigo esto a colación porque, de alguna manera, últimamente he leído el presidente americano Donald Trump, que le ha dicho a Zelensky que tenga cuidado, que lo más que puede conseguir es que respete sus puertos, que de alguna manera Crimea, que se olvide de Crimea, como diciendo, en la situación en que estamos ahora mismo, resulta que el ruso es un patriota ruso y Rusia dice que está en unas condiciones ahora muy agobiadas. Por eso el americano, que es muy práctico, dice esto. Esto es un comentario que yo lo saco a colación como consecuencia de lo que ha variado el pacto, la situación. En mi libro digo que, porque yo me pasé después del año 83 hasta el año 94, estuve en activo, y en esos años cómo fue decayendo la fuerza de la amenaza soviética. De alguna manera, el 5% que dice este que había que gastarse, en aquella época tenía que haber sido el 25%. O sea que donde yo creo que España tiene que gastarse dinero por solidaridad con
con Europa, pero nosotros tenemos una posición geoestratégica y tenemos una amenaza particular que ahora pasaré a contarla. Y me voy a ello, al epílogo, donde saco este tema. Y me lo voy a leer porque no me fío mucho del terrado. De la OTAN somos el país que menos se gasta en relación con su Producto Interior Bruto. Pero que lo gastamos mal no lo dice mucha gente. No es una noticia que se prodigue en la prensa, salvo la interesada crítica de Israel últimamente por no comprarle la munición que necesita la Guardia Civil. Yo sí lo digo. España debe asimilar que para el presidente norteamericano Donald Trump, que le pone la prueba a Europa, Marruecos es un aliado estratégico importante en África, donde le ayuda a disminuir la influencia china y rusa en ese continente, a cambio, entre otras cosas, de una mayor asistencia militar de tecnología avanzada. Esa nueva realidad hace que debamos tomarnos mucho más en serio las pretensiones de Marruecos, que prácticamente desde su independencia en 1956 ha estado reclamando como suyas las ciudades de Ceuta y Melilla, lo que constituye una amenaza a nuestra seguridad nacional. Yo creo que España necesita ahora, más que nunca, contar con un potencial militar que disuada a Marruecos de una agresión a esas ciudades. Es importante tener en cuenta que el Tratado de Washington, que es el tratado fundamental de la OTAN, en su artículo 5 establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros en Europa o América del Norte se considerará como un ataque contra todos. Ceuta y Melilla, al estar en África, no están incluidas en ese artículo 5. Las necesidades de la defensa nacional hay que priorizarlas. Y yo mantengo que la inclusión en el presupuesto de defensa de los correspondientes a la unidad militar de emergencia en todos estos años, desde que la crearon, ha ido contra la satisfacción de otras necesidades más perentorias de la defensa nacional. La UME, la Unión Militar de Emergencia, es una unidad con una función social, como la de los bomberos, más claro lo estamos viendo ahora. No tiene la misión de defender la integridad territorial amenazada por Marruecos, que corresponde a las Fuerzas Armadas. De estimarse conveniente mantenerla, como yo creo que pensamos casi todos, lo que hay que hacer es pasar el presupuesto de la UME a otros capitulados del presupuesto nacional. Dejar libre el presupuesto militar para atender a las necesidades de la defensa nacional. No debemos llevarnos más a engaño. Basta con preguntarse qué es más conveniente para disuadir a Marruecos de una agresión a Ceuta y Melilla: la UME o contar con el suficiente número de drones o misiles. ¿Tenemos lo suficiente? Da pena leer que los soldados ucranianos que vienen a nuestro país se han estado quejando, ahora parece ser que eso ya ha pasado, de que durante su instrucción en España no han visto un solo dron, cuando son la causa de más del 90% de las bajas que se producen en su guerra con los rusos, y del extraordinario éxito de su reciente ataque a las bases aéreas rusas
a más de 4.000 kilómetros de distancia, que se infiltraron. Termino. En su discurso de investidura, el presidente norteamericano John F. Kennedy dijo: no pienses qué puede hacer tu país por ti. Piensa qué puedes tú hacer por tu país. Me decidí a publicar mi primer libro porque, con conocimiento de causa, en razón a mi último destino en activo, creo que disuadir a Marruecos de una agresión a Ceuta y Melilla es ahora más necesario que nunca. Por eso me he lanzado a publicar mi primer libro sin redes de protección de ninguna clase. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, mi general. Si alguien quiere intervenir o abrir el coloquio, preguntar algo, o José María, como ha dicho antes Antonio José, quiere decir algo. No, lo siento, pero solo tenemos este micrófono. El año que viene le diremos a la directiva nueva que compre algo más. Yo tengo que hablar por la voz, tengo que hablar. Bueno, me ha invitado Antonio José a que aclare un punto de la reciente historia, que ciertamente sí me cogió a mí allí. Explicar cómo fue nombrado Adolfo Suárez tiene un prólogo necesario y breve. El proyecto de transición democrática fue un proyecto consensuado con la oposición política de aquellos años, representada por el Partido Socialista y el Partido Comunista, y los demócratas que estaban en España dentro del régimen y que alumbraban la posibilidad de una España democrática. Ahí intervinieron en conversaciones clandestinas en el chalet de un abogado de Madrid, se llamaba José Mario Armero. Intervinieron muy activamente Felipe González, Gregorio Pérez Barba, Adolfo Suárez, Fernando Abril, y luego también algunos enviados verbales de Santiago Carrillo, que era Ramón Tamames, y finalmente, cuando Carrillo llegó a España con la peluca, él mismo también. Es decir, que allí hubo unas conversaciones que prepararon lo que habría de ocurrir el día 6 de julio de 1976, 8 días después del bautizo de mi hijo, con Adolfo Suárez, al que yo le hice una apuesta, junto con Alfonso Osorio y Fernando Abril, y la ganamos, que era: Adolfo, no disimulen mucho porque creo